¿Tienes cartas coleccionables pero nadie con quien jugar o intercambiar? ¿Buscas un lugar entretenido para seguir siendo joven después del trabajo? ¿Te falta justo esa carta holográfica fuera de edición, en alemán, con error de impresión hecha en Nueva Zelanda? Entonces tenemos el lugar indicado para ti. House of Cards tiene los principales juegos de carta intercambiables para tu deleite. Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Vice Schwartz, elegías y mucho más. Además de torneos y competencias oficiales toda la semana, demostraciones de juegos de mesa y ludoteca libre demanda cuando tú quieras. Visítalos en el corazón de Providencia, en calle Nueva Los Leones 30, local 60, de 13 a 21:30 horas de lunes a sábado. Y búscalos en Facebook como House of Cards. Participa junto a Hobby FM y tus programas favoritos. Mándanos tus mensajes al Hobífono +569 5082 6759. Comenta y comparte tu opinión en vivo y en directo. Manda tus mensajes de audio por WhatsApp o pide tus canciones favoritas. No lo olvides, +569 5082 6759 es el Hobífono de hobbyfm.cl, porque somos tu pasatiempo favorito. ¿De qué eres fan? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? Esa es la fan. Hola a todos, muy buenas tardes. Es martes 5 de junio ya, estamos casi a mitad de año. Hace un montón de frío, se nos viene el invierno encima ya, pero estamos muy felices porque estamos aquí ahora mismo, inaugurando, debutando un nuevo programa, por supuesto, aquí en Hobby FM. Esto es Genki Desu Ka, y yo soy Constanza Veloso, que lo voy a estar acompañando todos los martes de 1 a 2 de la tarde por Radio Hobby FM. Aprovechemos de saludar, por supuesto, a nuestro querido Radio Control Machimaru. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Perfecto. Bienvenida a Hobby. Muchas gracias, muy feliz de estar acá, obviamente. Es un compromiso, casi compromiso que teníamos desde principios de año, más o menos, desde febrero. Así que muy feliz de que se pueda concretar en parte al menos. Así que eso, muy feliz y lo vamos a dar con todo. Para comenzar este programa con todo el Genki, obviamente, partir primero un poco para la gente que quizás no sepa tanto, que de seguro muchos lo saben ahí en la casa. Genki es una palabra japonesa que significa energía y que se relaciona con todo lo que tiene que ver con lo bueno, con lo positivo, con la buena salud, por ejemplo. Y en Japón generalmente se pregunta Genki desu ka cuando quieres preguntarle a alguien cómo está, ¿no es cierto? Genki desu ka o Genki. Entonces la idea es eso, es que Genki Desu Ka sea un programa que traiga todo el power, todo el Genki de la cultura pop japonesa. Así que para quienes nos estén viendo y se nos unan, escríbanos, coméntenos poniendo Genki para saber que están todos Genki y seguir adelante también con el programa. Así que ahora sí, con esa aclaración hecha, vamos a comenzar con el programa de hoy. Antes de entrar de lleno a lo que queremos ver hoy en día, quiero partir con una reflexión un poco densa, pero muy importante. Hace casi ya 5 décadas, sí, son 5 décadas, ya casi van a ser, porque ya en 2020 se cumplen casi 5 décadas, la animación japonesa, o lo que conocemos como el anime, llegó a Chile. Durante las primeras 2 décadas, por ahí por el 70, 80, muchas de las series pasaron, entre comillas, desapercibidas o sin polémica, podríamos decir, porque muchas de ellas, si bien no todas, muchas de ellas sí pasaron un poco bajo esta influencia de la cultura occidental. Está, por ejemplo, Heidi, esa famosa serie que de hecho mucha gente quizá todavía no sabe que es anime, que está basada en la obra homónima de una autora rusa, si no me equivoco, o la misma Candy, que si bien es cierto también tiene muchos elementos transgresores, también tenía este formato un poco como de telenovela. Entonces, digamos que estas series pasaron un poquito piola, por así decirlo, y no causaron mayor polémica dentro de lo que eran.
Pero ya a finales de los 80 y sobre todo ya a principios de los 90, las series empezaron obviamente a mutar, lo siguen haciendo hasta el día de hoy, y los temas empezaron a cambiar. Ya no eran solamente representaciones sociales, no eran simplemente historias tiernas o trágicas, sino que era también magia, fantasía, lo maravilloso, y todo eso unido con una fuerte crítica social. Ya no es tanto una representación de la sociedad, sino una crítica social. Y estas series de anime llegaron a los 90 y empezaron a diferenciarse. Lo que no pudieron hacer del todo las series antiguas, como Heidi o Candy o Marco o Remy, lo hicieron series como, por ejemplo, Sailor Moon o Dragon Ball o Los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Que tenían un fuerte contenido de magia, de lo fantástico, una estética distinta, pero también temas mucho más densos, mucho más profundos, que empezaron a hacerlos diferenciarse del otro tipo de caricaturas occidentales, ¿no? Y es precisamente en esta década de los 90 donde el anime, el concepto de animación japonesa, de la caricatura japonesa, se empieza a hacer notar. Es ahí donde empieza esta famosa denominación de los monos chinos, ¿no es cierto?, que tanto odiamos los que somos fanáticos de este mundo. Y empieza a surgir de a poco esta noción del anime, o anime, como muchos lo quieran llamar. Y se empieza a diferenciar, obviamente, de todo lo que eran las caricaturas occidentales. Y este anime, estas caricaturas japonesas vinieron a chocar muy fuertemente contra lo que eran los cánones de la cultura occidental. Pasó, por ejemplo, con Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco, que tenía una fuerte base en mitología griega y que todo su trama, su contenido, digamos, fantástico, violento, estaba cubierto y estaba tratado de una manera increíblemente seria, de modo que realmente le daba un tono como de heroísmo y de epicidad a la serie. ¿Qué decir de Dragon Ball, que con toda la violencia obviamente causó mucha polémica? El famoso mono chino de los pelos parados, que es tremendamente violento. Y pasó, por supuesto, con Ranma y medio, que ayer de hecho tuvimos un especial muy bueno con Destajadores, para que lo busquen también en podcast. Ranma y medio es una serie cómica, es básicamente una comedia, pero es una serie que causa todavía, de hecho, mucha polémica, más que nada por el tema de la identidad sexual y de cómo se trata, obviamente, el erotismo y los desnudos en la serie. Entonces estas series llegaron y nadie entendía por qué esto se transmitía por televisión para niños. Nadie entendía por qué estas caricaturas de niños no son para niños. Y ese es el gran choque cultural que ha causado el anime. Hace poco, de hecho, estuve en un simposio muy importante, muy bueno, un coloquio de anime, donde justamente se hablaba en un lenguaje muy académico acerca del impacto que ha tenido el anime. Y se analizaban diversas series de anime de manera académica, ¿no? Se relacionaban con bases teóricas, analizando un poco cómo realmente ha impactado el anime con lo que antes se conocía. Si bien antes de eso Japón ya estaba en Chile, obviamente, con todos sus aparatos tecnológicos, sus marcas, esta imagen del Cool Japan, que es Japón básicamente con toda su producción de buena calidad, la cultura japonesa, que no es lo mismo que el producto, entró, yo diría, que por el anime. Yo sigo convencida de que toda la llegada que ha tenido la cultura japonesa y oriental en general ha sido principalmente de la mano del anime. Y no solamente la japonesa, porque como sabemos, hoy en día el K-pop, los doramas coreanos, los doramas chinos, todo eso que no es solamente japonés, también está en pleno auge hoy en día, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Y por supuesto, qué decir de los restaurantes de sushi, del ramen, incluso hasta el del okonomiyaki y del takoyaki, que ya están aquí en Chile. Por supuesto también. Que de hecho, acá en Ñuñoa, en unos pasos más allá, los fines de semana se ponen a vender en un carrito. ¿En serio? Takoyaki. Takoyaki, no te puedo creer. Yo el otro día, cuando me perdí porque no sabía dónde estaba, ¿Ya? llegué y me comí un takoyaki a solo 700 pesos. Maravilloso. Sabes que yo busqué por años un takoyaki y lo encontré hace poco en la Dragon Ball Expo.
Y fue como, no puedo creer que aquí haya takoyaki. Y fue como un tremendo descubrimiento. Yo creí que con el sushi y el ramen estábamos listos, pero tenemos takoyaki, o sea, ahí en carrito. Otra sensación el takoyaki, ¿no? Y calentito, es como, es muy reconfortante. Es un sabor nuevo, pero muy rico. Entonces tenemos takoyaki, tenemos sushi, tenemos ramen, tenemos restaurantes, verdaderos restaurantes dedicados a la comida japonesa. Tenemos millones de talleres de ikebana, de origami, de chigirie, por ejemplo, donde incluso el público de los adultos mayores están yendo a aprender un poco de este tipo de arte. Y obviamente tenemos el manga y el anime que, si bien todavía forman parte de un nicho, este nicho cada vez está más abierto y cada vez hay más gente que no es otaku o que no es del mundo del anime, que está consumiendo manga y anime. Y por supuesto están también las convenciones de anime, están los eventos, están los invitados, los actores de doblaje que se han convertido casi en estrellas del mundo del anime. Y todo eso es lo que está reinando, entre comillas, en las nuevas generaciones de ahora, y yo creo que es lo que se viene para las generaciones que obviamente se vienen para más adelante. Van a ser generaciones que van a nacer en este tipo de contexto. Y básicamente de eso se va a hablar en este programa. De eso se trata todo esto, de eso se trata Genki Deska, se trata de poner de manifiesto, de tratar de explicarle a la gente qué es lo que está llegando aquí de Japón, por qué está llegando este tipo de producto a Japón, qué es lo que, cómo lo podemos ver a diario, y básicamente rescatar todas las manifestaciones de la cultura japonesa en Chile. Eso es Genki Deska. Y esa es como pequeña introducción. Antes de seguir voy a presentar a dos de mis amigos que los veo que están aquí adelante, que son Goku y Leche. Sí, es Leche, yo le digo Leche. Que van a ser los ángeles de la guarda aquí de Genki Deska, para que no se vea tan vacío acá. Así que con el apoyo y la compañía de Goku y de Leche y de Machimaru vamos a continuar entonces con el programa. Un poco siguiendo con lo que decía recién Machimaru, un poco creo que tenemos para hablar del anime en sí, que creo que es lo que instauró realmente una bonita imagen que estamos viendo ahí, Astro Boy, del manga de Astro Boy. Vamos a llegar a eso en el segundo bloque. Pero dale nomás. Una pincelada, ¿no? Una tremenda pincelada de una tremenda obra. Yo creo que para partir un poco hablando de por qué hacer esto, de por qué hacer, por ejemplo, un programa acerca de esto, por qué hacer coloquios de esto, yo quiero partir por algo que es súper básico, y es que no se reflexiona mucho de anime. Hay mucho de anime hoy en día, lo acabo de mencionar, lo acabamos de contar. Creo que todos los que estamos metidos en este mundo, somos fanáticos del manga y del anime, sabemos cómo está inserta toda esta cultura. Lo vivimos, vamos a los eventos de anime, vamos a las comiquerías, nos juntamos a ver series, vamos a eventos, que no es menor, porque en los eventos básicamente puedes vivir tu fanaticada en todo su esplendor. Pero no se habla de anime y no se reflexiona sobre el anime. Creo que a pesar de que hay muchos fanáticos, habemos muchos fanáticos, todavía no hay mucha gente que salga a decir qué es realmente el anime, por qué afecta, por qué importa, por qué es tan distinto a otro tipo de caricaturas. ¿Es una caricatura o no? Y yo creo que ese es un problema esencial. Y es esencial porque hay otro problema de fondo de eso, y es que realmente yo diría que no sabemos qué es el anime. Me pasa a mí, por ejemplo, sobre todo ahora último, cuando trato de leer libros al respecto, o cuando yo misma quiero corregir libros o leer o escribir sobre el tema, me pasa que no puedo definir el anime. Cuando digo y no sé qué decirlo. Cuando uno habla, por ejemplo, de una novela, uno puede decir esta novela o esta obra literaria o esta obra narrativa. Cuando uno habla del cine, de una película, uno puede decir este film o esta obra del séptimo arte. Incluso el manga está un poquito más a salvo incluso, porque el manga dentro de todo es un cómic. Es japonés, obviamente, con todas las características de un cómic japonés, pero es un cómic, y a pesar de que el cómic también es un género bastante marginado, yo creo que va a haber gente que fácilmente lo puede insertar dentro de la literatura y puede referirse a él como una obra literaria.
Pero ¿qué pasa con el anime? O sea, partamos de la base de que el anime surge de distintas fuentes. Algunos surgen, la mayoría parten del manga, son una versión animada del manga. Hay otros que son un OVA, que parten de OVAs. Los OVAs son animaciones breves de no más de 50 minutos que no están hechas para ser transmitidas en televisión. Otras parten de películas o son películas propiamente tal. Otros parten de videojuegos y otras son simplemente series de televisión. Y todo eso cae en la concepción, en la definición de anime. Entonces, ¿qué es el anime? O sea, tiene una base de cómic, tiene una narración, tiene un guión, tiene dibujo, tiene música, es película, es serie de televisión. Entonces, ¿qué es el anime? ¿Cómo uno define el anime? ¿Cómo uno se refiere al anime? Decir esta obra de arte es un término que casi no se usa nunca y que suena demasiado poético para el tema. Este producto, la palabra producto es bien fea, siendo honestos, sobre todo para algo como el anime y el manga. Entonces, ¿cómo nos referimos al anime? Estas series, no sé, estas películas, ¿cómo referirnos a ellos si son uno y lo otro? Entonces ya tenemos un problema de fondo, y es que el anime es un híbrido, es un género, es un algo híbrido. Yo generalmente utilizo la palabra género para referirme porque creo que es lo más cómodo, pero nos quedamos cortos en verdad, queda bastante corto. El anime no tiene una palabra que lo defina en sí, es un algo híbrido. Y creo que ese es un tema bien importante a tratar porque creo que quizá muchos incluso no se dan cuenta, muchos de los que son fanáticos no se dan cuenta y simplemente lo disfrutan, lo que está muy bien. Pero realmente hay un problema de fondo, porque si queremos que el anime realmente vaya un poco más allá, que deje de tener esta etiqueta de infantilismo y de caricatura, porque tampoco es propiamente una caricatura, hay que reflexionar un poco más acerca de esto, hay que tratar de darle una vuelta, sobre todo considerando que no es algo propio, no es algo de nuestra cultura, sino que es algo que tenemos que adaptar. Entonces tenemos ese problema de fondo, que no sabemos qué es el anime, no sabemos digamos, qué es con lo que estamos lidiando y por lo tanto no podemos responder a las expectativas o a las preguntas o a las críticas que vienen de afuera del nicho. Pasa mucho, me pasó a mí, por ejemplo, cuando era niña, que me encantaba el anime, veía Sailor Moon, veía Los Caballeros del Zodiaco, y me encantaban y notaba la diferencia entre, no sé, por ejemplo, los Picapiedra o los Supersónicos, que por cierto también me encantaban en ese momento. Pero no entendía por qué, no podía decir cuál era la diferencia, no podía entender por qué, si eran igual caricaturas por iguales, no podía definirlo. Y cuando surgían todas estas críticas de esos monos chinos malvados, uno tampoco se puede defender mucho si no sabe bien de qué está hablando, si no conoce bien lo que está tratando. Y yo creo que ya a casi 30 décadas del boom de los 90 y casi ya 5 décadas de que llegó el anime aquí en Chile, yo creo que habemos varias generaciones que podemos un poquito ya empezar a hablar de esto. Y eso es precisamente lo que queremos hacer. De hecho, esa es también la base de por qué surge Ediciones Cero, que es la edición que estamos haciendo con Paulo Delgado, que es justamente este afán de crear una literatura sobre anime, ¿no es cierto? Un tema también que es muy importante es que de tanto objeto, digamos, físico del libro, ninguno realmente toca este tema. Cuando uno va a las librerías, por ejemplo, uno puede ver mangas o los Kanzenban que están saliendo ahora, o los famosos libros de cómo dibujar manga, por ejemplo, o libros de ilustraciones que llegan y son muy bonitos de Japón directamente. Pero no hay literatura de anime, no hay literatura que diga esto es el anime o lo analice o vea en qué se basan, qué relación tienen, por ejemplo, con la cultura occidental, porque claramente hay una base que parte de Occidente también, eso hay que reconocerlo. Y eso es un poco lo que queremos hacer ahora. Hay un libro muy importante que salió el año pasado, que es el libro Otaku, 4 décadas de cultura pop japonesa en Chile, de la autora Jacqueline Herrera, que es el libro que está acá, si es que se puede ver, sí, me parece que ahí está.
que es un libro muy importante. Y de hecho, como dato freak, que de hecho me acaba de contactar hace poco Jacqueline, están participando para los premios Lector. Así que si leyeron el libro, si les gustó y si quieren apoyar la causa, inscríbanse en lector.cl y voten en los premios Lector en la categoría ensayo por este libro que se llama Otaku, 4 décadas de cultura pop japonesa en Chile. Es un tremendo libro y una tremenda acción la que hizo Jacqueline y la que hizo Biblioteca de Chilenia con esta nueva colección llamada Bitácora, que busca también abarcar la cultura pop popular en Chile en general, porque realmente esto es lo que hace falta, esto es lo que se necesita para es precisamente empezar a sacar al aire estos temas y empezar a reflexionar un poco más acerca de ellos. Y este libro Otaku es... no sé si el primero en el habla hispana, pero sí en Chile es obviamente el primero que salió con respecto a anime. El primer libro de ensayos de anime, que de hecho fue también una tesis de Jacqueline y que pronto vamos a estar hablando de ella. Así que los invito a inscribirse en lector.cl y a votar por el libro porque le está yendo muy, muy bien. Y bueno, básicamente yo creo que esa es la reflexión más importante que quiero hacer. Ese es un poco el tema que quiero abarcar aquí en el programa, es el tema que queremos abarcar en Ediciones Cero. Y no solamente el anime, porque obviamente el anime trajo consigo toda la cultura japonesa y parte de la cultura coreana también y la cultura china. Pero me parece muy llamativo. Yo quiero insistir en el hecho de que es el anime el que trajo la cultura en sí. Ya existían los productos antes, pero la cultura vino de mano del anime. Y ese mismo desconocimiento que hay con respecto al anime fue el que hizo, por ejemplo, que personas compraran series y estudios de televisión las transmitieran por televisión. Porque claramente las vieron y dijeron, son bonitos, son caricaturas, vamos a transmitirlas. Y cuando la transmiten, ¿no es cierto?, llega Ranma con sus desnudos, con su tema de identidad sexual, del género sexual, ¿no? Pasó con Cobra incluso mucho antes, que era una serie que tenía tremendos contenidos, no necesariamente para niños, y que era transmitido a las 10 de la mañana, por ejemplo. Y todo eso forma parte del desconocimiento. Obviamente yo quiero también dar un poco de una cuota de la culpa también a los japoneses, porque ellos también obviamente vendieron sus productos. Y los japoneses Japón es un país muy particular, muy, muy insular, muy de la isla, que tiene una cultura y una cosmovisión muy, muy, muy particular y muy de ellos. Entonces, cuando ellos hacen este tipo de productos, entre comillas, voy a utilizar esta palabra fea, que está muy basado en su cultura, también hay una enorme responsabilidad, porque claramente no va a ser comprendida de la misma manera en que se comprende allá. Entonces, claro, hay una cuota de culpa de los mismos japoneses que vendieron este producto y, por supuesto, de la gente que lo recibió y que lo transmitió. De alguna manera yo siento que todos los que crecimos entre los 70 y los 90 fuimos un poco como conejillos de India, porque claro, recibimos un producto sin el manual de instrucciones, por así decirlo. Lo cual tampoco está mal, de hecho es una experiencia muy única y muy bonita, que nos permite precisamente estar haciendo este tipo de instancias ahora. Pero claro, fue un choque cultural. De hecho, yo creo que el anime ahora no está en su apogeo y quizás no lo va a volver a estar nunca más, porque el impacto ya ocurrió en la época de los 90, y ese impacto fue precisamente el que dejó esta huella que nos trae acá en este mismo momento, a hacer este tipo de cosas, hacer programas de radio, hacer editoriales, hacer eventos de anime. Entonces es un tema que realmente es importante y que creo que nos toca ya, nos compete hacerlo. Aprovecho de invitar a todo el mundo ahora también, para quienes nos estén viendo, de visitar Ediciones Cero. Sobre todo el fanpage, que está muy activo, @editorial0, para que vayan viendo qué es lo que estamos haciendo también. Estamos ahora en proceso de publicar el primer libro, que es un libro en torno a Dragon Ball, un libro investigativo, que lo vamos a mostrar aquí mismo, que es, aquí está, lo están viendo, la segunda maqueta que llevamos hasta el momento de Sal de ahí Shenlong, 20 años de Dragon Ball en Chile, por el historiador y profesor de historia Paulo Delgado Rodríguez, y publicado por Ediciones Cero, que esperamos tenerlo ya en agosto a la venta.
y que esperamos también seguir adelante con todo este fenómeno. Queremos estar presentes tanto en eventos culturales como en eventos de anime. Así que los invito a también estar atentos a eso y al blog. Tenemos un blog en Ediciones Cero en que estamos recibiendo pequeños ensayos o pequeños escritos o reflexiones. Entonces, quien quiera escribir algo sobre anime, aunque sean 3 planas, una reflexión, un análisis, una introducción a, escríbanos a ediciones0chile@gmail.com con su escrito para que lo publiquemos también en el blog. Porque la idea es obviamente seguir difundiendo ideas y reflexiones en torno al anime. Bueno, me parece que eso es lo principal para esta primera parte del programa. No sé si podemos irnos a la segunda parte con un tema musical, Machimaro. Así que los dejamos con este temita. Nos vamos con Get Along de Slayers. Exactamente. Cantado por la gran Megumi Hanashibara. Hanashibara, exactamente. Heal
Y seguimos entonces con la segunda parte de Genki Deska. El tema que escucharon recién fue Get Along, el opening, el primer opening de The Slayers, o Los Justicieros, una serie que seguramente todos vimos en los 90. Cantada originalmente por Megumi Yachibara y, ¿cómo se llama? Se me olvida siempre esta otra chica que canta el opening de Utena también. Maki Okui. Okui, sí, Masami Okui. Masami Okui, porque Maki sí. Okui es la hermana. Sí, me confundo siempre. Ella. También seiyuu, gran seiyuu de Japón. Tremenda. Un tremendo tema, uno de los temas que de hecho lo elegí porque es uno de los temas que a mí siempre me energetizan. Es como una canción de anime de esas que realmente te pegan fuerte. Y con este tema musical, ¿no es cierto? Que fue un cover, una versión cover. Volvemos a la segunda parte y de fondo estamos escuchando un tema muy lindo que es nada menos que el opening de una serie tremenda llamada Astro Boy. Porque de eso vamos a hablar en este segundo bloque de Astro Boy. Pero antes de hablar de Astro Boy, vamos a hablar de su creador, que es tanto más importante que él, que es nada menos que el gran llamado dios del manga, Osamu Tezuka, o Tezuka como muchos prefieren llamarlo. ¿Por qué es tan importante hablar de Osamu Tezuka? Yo quise partir este programa hablando de Osamu Tezuka, partir con Osamu Tezuka, porque Tezuka es básicamente el inicio de mucho de lo que se conoce hoy en día en el anime. Para dejarlo claro desde ya, hay que entender que Tezuka no es el origen ni del manga ni del anime, ¿no es cierto? Ahí tenemos al gran Tezuka ahí con una de sus mejores fotos. Para entender un poco, sin ahondar mucho en el tema, el manga tiene su origen en el ukiyo-e y en el sumi-e, que son tipos de pintura y de estampados japoneses que vienen si no me equivoco, del siglo XVII. El sumi-e, de hecho, creo que viene un poco antes, que viene de China. Y a partir de ellos empiezan a un poco a evolucionar estas técnicas. De hecho, llega un punto en que se crean unos pequeños libritos de colores en que cada uno de ellos tenía un tema distinto. Y eventualmente se llegó al manga. La palabra manga y la palabra anime no son originarios de Tezuka, digamos, no son propiedad de él, vienen de mucho antes. Y en el caso del anime, la animación ya existía mucho antes en Japón. Existían principalmente cortometrajes, que eventualmente pasaron a ser largometrajes. Dentro de esos largometrajes estaba, por ejemplo, Momotaro, que es una historia clásica de Japón, quizá la historia más clásica, más tradicional de Japón, que es importante además porque el Momotaro viene del durazno, que es la flor de cerezo, y el cerezo es el árbol nacional de Japón. Por eso ahí viene la importancia del durazno, del Momotaro y todo eso. Y bueno, estas primeras animaciones que fueron cortometrajes y después largometrajes fueron evolucionando, fueron adquiriendo técnicas occidentales también, americanas. Pero después de la Segunda Guerra Mundial obviamente quedó la patada en Japón y hubo un cese tanto de anime como manga porque ambos fueron considerados, digamos, como propaganda. Entonces se dejó de transmitir y de crear, por cierto, tanto manga como anime. Osamu Tezuka nació el año 1928, él vivió la Guerra Mundial, lo vivió plenamente. Como le pasó a muchos mangakas, Osamu Tezuka era un fanático de la ilustración, de los dibujos, dibujaba desde pequeño. Y como también le pasó a muchos otros mangakas, estudió algo nada que ver con la ilustración, él estudió medicina. ¿Cierto? Medicina, en una profesión que finalmente me parece que nunca ejerció. Y eventualmente terminó convirtiéndose en este mangaka, creador de mangas y de anime. Osamu Tezuka entonces estuvo tremendamente influenciado por la Segunda Guerra Mundial y a partir de él empieza, digamos, un nuevo comienzo, por así decirlo, para el anime. Si bien Tezuka no creó el anime y no creó el manga tampoco, sí hizo cambios. Tuvo cambios muy importantes, por ejemplo, en el tipo de dibujo que hacía digamos, en el manga. Hizo un uso distinto del dibujo de la hoja en el manga, una descomposición de las viñetas, un ritmo mucho más cinematográfico, ángulos que eran inusuales. Digamos que rompió con el estilo típico que tenía el anime, el manga en ese entonces, que era un poco más tieso, por así decirlo, y amplió un poco el espectro, le dio otro ritmo, otra visualidad,
otra manera de narrar. Y por supuesto también lo volvió más largo. Eventualmente también Tezuka creó su propio estudio de animación que fue Muchi Productions. Muchi significa bicho o insecto, porque también le gustaban mucho a Tezuka. De hecho, cuando era niña le decían Osamuchi, una mezcla de Muchi y su propio nombre. Y fue precisamente en Muchi Productions donde se produjeron muchas de sus obras, como por ejemplo Astro Boy, Kimba el León Blanco, ¿no es cierto? O La Princesa Caballero. Si ustedes pueden, no traje videos para no, digamos, no un poco meternos tanto en, no convertir esto en un documental, pero si buscan en Google, por ejemplo, en YouTube, van a encontrar entrevistas a Tezuka en el que él habla y hace mucho hincapié en este deseo de innovar en el anime y en el manga, de hacer algo distinto, de crear cosas distintas. En cierta entrevista él incluso menciona, es que todos me dicen que no hay dinero para hacer esto. Bueno, yo tampoco tengo dinero, pero lo hago de todas maneras. Y bueno, Tezuka fue un poco también bien revolucionario en ese sentido. Hizo cosas que los demás no se atrevieron a hacer por diversas razones. De hecho, Tezuka se caracterizó por escribir muchos mangas paralelamente, dibujar mucho manga paralelamente, razón por la que de hecho fue bastante criticado. Y hay que notar también, de paso, saliendo un poquito del tema, que eso que hizo Tezuka en ese momento, me parece a mí que sería imposible hacerlo ahora, porque el negocio que tiene el anime y el manga ahora es completamente distinto. Por poner un ejemplo, Gocho Oyama, el mangaka de Detective Conan, prácticamente no vive de Detective Conan, está atorado en Detective Conan porque dibuja, investiga, escribe sobre la serie todos los días del año de toda su vida. Entonces, y hay una presión editorial muy fuerte, hay una presión de la productora de animación muy fuerte. Entonces, lo que hizo Osamu Tezuka en esa época de escribir y dibujar mangas paralelamente es algo que probablemente hoy en día no se puede hacer. Bueno, Osamu Tezuka, siguiendo un poco con lo que fue su obra, yo creo que el aporte más significativo que hizo, más allá de haber creado también, por ejemplo, el formato tankobon de la recopilación de manga, del tomo del manga, fue un poco el tema del subtexto de las series, de las historias. El manga también se caracterizaba hasta ese entonces por ser más corto, por ser más autoconclusivo. Y Tezuka rompió un poco con esto. Tezuka empezó a alargar historias, a hacer historias más largas, más profundas y con temas tremendamente fuertes. Así como yo mencioné que el anime al principio llegó a Chile a romper o a chocar con nuestra cultura occidental, yo creo que Tezuka fue uno, quizá no el único, pero uno de los que vino a chocar con su propia cultura, diría yo, con la propia cultura japonesa. Con esta nueva manera de hacer manga y de hacer anime y de contar historias finalmente. Osamu Tezuka, no sé, me pasa que si vemos por ejemplo las imágenes de Astro Boy o de La Princesa Caballero, el dibujo, ahí lo estamos viendo en pantalla, el dibujo es tremendamente infantil. Hay que decir también que Tezuka tuvo una influencia muy fuerte de Disney. O sea, si usted creía que Tezuka iba a despreciar a Disney por ser estadounidense, se equivocó. Tezuka fue un gran admirador de Walt Disney, también de Fletcher Studios, de hecho hay cierta similitud entre algunos personajes, y tomó mucho de ellos. De hecho, yo creo que se nota, si uno mira un poco los ojos, quizá la forma del cuerpo, esa simpleza, esa redondez del dibujo se nota bastante. Yo creo que es una influencia claramente americana. Y esto también de hacer a los personajes con ojos grandes también es propio de Tezuka, es algo que él también se preocupó por destacar. Pero estos dibujos que son tan simples, que se ven tan simples o tan quizás infantiles, tienen tremendas tramas. Yo me imagino que muchos de los que nos están viendo en la casa habrán visto Astro Boy, serán fans, o algunos quizás no, porque es una serie muy antigua, se comprende, y lo que se ha hecho últimamente no ha tenido tanto revuelo, digamos. Pero si uno investiga sobre Astro Boy sin mirarlo, incluso sin mirar la serie, sin verla, ya lo que ofrece la sinopsis es tremenda. Es un tema tremendo que uno dice cómo esto es realmente para niños y cómo tiene esta apariencia. Y yo creo que esa es parte de la magia que tiene Osamu Tezuka, que es capaz de hacer algo tan
tan profundo, tan humano y a la vez que parezca tan inocente. Para adelantar un poco unos datos, Astro Boy, llamado originalmente Tetsuwan Atomu, el brazo de acero, fue creado en manga en 1958, no, me parece que es 52, y el manga inicia en 52, y ha sido llevada al anime 3 veces, en 3 versiones, las dos primeras, no, la primera en Muchi Productions y luego en Tezuka Productions. La primera, estamos viendo ahí una foto, estaba todavía en blanco y negro, donde se nota también el dibujo, que también no puedo dejar de notar que la influencia del dibujo americano. Bueno, esta serie, luego de llevarse al manga en 23 volúmenes, si no me equivoco, pasó el anime con varios capítulos, 192 capítulos si no me equivoco. Y la historia, para que recordemos un poquito, o para que conozca la gente que no ha visto la serie, la historia parte con el Dr. Tenma, un científico. Esto es, para empezar, es todo un contexto de futurista, de donde la robótica está mucho más avanzada. Entonces tenemos al Dr. Tezuka, que es un científico que está obsesionado con su trabajo, y él tiene un pequeño hijo llamado Toby en la versión latinoamericana, que lo único que quiere es tener atención de su papá, pero su papá no se la da, obviamente, porque está metido en su trabajo. Un día Toby, muy frustrado, toma su auto volador, porque eran autos voladores, obviamente, época futurista, y parte a su casa. Pero en el trayecto tiene un accidente en el auto, es atropellado y muere. Lo cual, irónicamente, despierta la atención de su padre, el Dr. Tenma, quien, muy afectado por la muerte de su hijo, decide crear un robot que sea su nuevo hijo. Y no solamente como tipo reemplazo, él realmente quería hacer que este nuevo robot fuera su hijo. ¿Por qué? Porque a este robot, además de serle el físico de su hijo, le instauró la memoria de su hijo, los recuerdos. Entonces él prácticamente quería tener a su hijo Tobio de nuevo tal y como era. Pero las cosas no le funcionaron tan bien, porque si bien es cierto que este robot tenía el corazón, digamos, de Tobio, era también un robot. Su parte robot no podía quedar de lado. Y como robot empezó a vivir, digamos, como aprendiéndolo todo de nuevo. Y en este proceso de aprender cometió muchos errores, no sabía controlar las partes de su cuerpo, cometió muchas imprudencias. Y todo esto terminó obviamente colapsando al Dr. Tenma, quien eventualmente abandonó a su hijo. No sé si se alcanza a captar realmente lo tremendo que es la historia. O sea, abandono, robótica, abandono de nuevo, una obsesión que no tiene ni pies ni cabeza. Realmente es muy perturbador. Bueno, Tobio finalmente es adoptado, entre comillas, por un científico que pertenecía al Ministerio del Departamento de Ciencia y de Robótica, quien de alguna manera se convierte en su nuevo papá, por así decirlo. Y las cosas empiezan a ir mucho mejor para el pequeño Tobio o Astro Boy, porque empieza obviamente a tener un contexto mucho más humano. Y básicamente la serie lo que trata es de cómo un niño robot se instaura en el mundo humano. Este es un tema que hoy en día, año 2018, puede parecer un poco trivial, un poco trillado incluso, porque es algo que ya la ciencia ficción lo ha explotado bastante, pero para ese entonces, 1950, 1960, cuando Japón mismo estaba levantándose todavía de la Segunda Guerra Mundial, era un tremendo tema. Recordemos que la ciencia también es tema fuerte para Japón, es en lo que se han refugiado, entre comillas, para salir adelante. Y Tezuka rescata mucho de eso. Y no solamente eso, sino que trata de unir, digamos, todo lo que es la robótica, que es muy importante, ¿no es cierto?, y que afectó fuertemente a Japón, con la humanidad, con temas profundamente humanos. Entonces Tezuka, digamos, Astro Boy va a tener este conflicto de tratar de relacionarse con los humanos, lo que obviamente va a ser al principio muy complicado, pero que eventualmente va a terminar siendo cada vez más, digamos, menos difícil. Fuera de Astro Boy, bueno, estamos un poquito cortos de tiempo, se me hizo un poquito corto el programa, pero quisiera hablar de otra obra muy importante que es Ribbon no Kichi o La Princesa Caballero. Esta obra llegó también a Latinoamérica. Comentaba ayer justamente en Destajadores que no estoy segura si llegó a Chile. Exactamente, sí, llegó a Chile, Canal 13, ya. en el año 1989, parece. 89. 89-90. Perfecto. Estoy seguro.
Y me parece que habrá sido ¿sabes, Machimaru, si habrá sido la primera transmisión, la única, digamos? Los Porque... anuncios de televisión después dan Ya. todo lo que se da en Canal 13. Ya, perfecto. Menos Robotech. Claro. Que ahí donde Sí, cortaron po. harto Sí, rato. no sé, ahí la embarraron un poquito, pero bueno, Ribbon no Kichi, más conocido como la princesa caballero, es conocida como el primer chollo. La gente obviamente sabe, muchos seguramente saben en el público que es un chollo, pero para hacerla cortita, el chollo es un género del manga y del anime considerado para niños, para jóvenes. Generalmente trata de temas que son considerados femeninos, con protagonistas femeninas, que generalmente son guerreras. Yo rescato a la princesa caballero porque creo que ayer comentábamos justamente en torno al especial de Ranma, que si bien Ranma fue el primer transgénero que nos impactó a nosotros, yo creo que la princesa caballero fue el primer transgénero. No sé si de la historia del manga y del anime, pero al menos sí uno de los más antiguos. Y yo creo que es tremendo lo que hay detrás de la princesa caballero, porque el tema de estar condenado por un destino o por una biología y a la vez de tener el libre albedrío se unen de una manera increíblemente perfecta, que yo creo que ninguna obra hoy en día logra hacer sin caer en un extremo o en otro. Recordemos un poco de qué se trata la princesa caballero. En un mundo en que estamos destinados a nacer como hombres o como mujeres, un angelito, una criaturita del cielo traviesa, decide darle a cierta persona un corazón de hombre y un corazón de mujer. Y esta persona nace en un reinado en el que convenía que fuese hombre para que heredara el trono, pero nace como mujer, biológicamente como mujer. Pero viene condenada a ser hombre y mujer, por lo tanto, esta niña la crían como hombre, ya que conviene. Y esta niña que se llama Zafiro, nombre que por lo demás es bastante ambiguo también, es educada como un niño, pero ella también eventualmente se enamora de un príncipe que la hace un poco descubrir su lado femenino. Me parece que entre las fotos también había una del manga en que aparece un paralelo, ella en su versión mujer y ella en su versión hombre, y es maravilloso porque la princesa caballero es la chica que es capaz de justamente no comprometerse con ningún género, de tener de ser biológicamente, digamos, una mujer, de vivir como un hombre y tener, digamos, los dos géneros conciliados. Yo creo que es algo que no todas las obras, y saliéndome incluso de un poco de manga y de anime, muy pocas obras logran hacer conciliar este tema del género de una manera tal como lo hace la princesa caballero. Yo creo que esa es parte de la magia que tiene Osamu Tezuka. Creo que hizo un tremendo chollo, una tremenda obra en torno a la identidad sexual que definitivamente no se ve en ninguna otra parte, y es una obra tan antigua ya, por así decirlo, que realmente abarca este tema de la manera más conciliadora que yo he podido encontrar hasta la fecha. Bueno, estamos llegando un poco en los últimos minutos del programa, si no me equivoco, así que vamos a ir cerrando un poquito. Para cerrar, yo quiero recomendar a Tezuka a que lo busquen, porque Tezuka tiene un millón de obras, hizo realmente mucho. Esto que están viendo en pantalla son imágenes del Museo Tezuka que está en Japón. Así es, tiene un museo donde tiene gran parte de su obra está ahí registrada. Es muy interesante, y Tezuka tiene un montón de obras. Tezuka, hay que decir que incluso se lo ha comparado un poco con Isaac Asimov, que es el padre de la literatura de ciencia ficción, con el que de hecho parece cumplir compartir las 3 leyes de la robótica, aunque no se sabe si realmente hubo una base realmente propiamente tal. Pero Tezuka tiene un montón de obras, en verdad. Está, por ejemplo, Jungle Tai-Tai, que es Kimba el León Blanco, que obviamente es una referencia directa al Rey León. La misma Princesa Caballero, que tiene una estética muy similar a La Bella Durmiente, por ejemplo. Está Apolo no Uta, una tremenda obra que no, voy a admitirlo, no sé si está en físico en las tiendas aquí en Chile, pero sí se puede encontrar en internet. Tremenda obra acerca de una persona que no puede aceptar el amor y tiene que sufrir un tratamiento con el electroshock, donde queda condenado a amar a una persona eternamente. Hinotori o Fénix, una obra en que Tezuka abarca el mundo, todo el tema de la reencarnación. Tezuka realmente tenía un lado muy, muy lindo, muy un poco infantil, que sabía tratar el tema infantil o tratarlo de la manera más sutil posible, pero también tenía un lado un poco más oscuro. Ahí tenemos a Fénix, por ejemplo.
tenía un lado muy oscuro en que retrataba la parte más dark un poco de la humanidad. De hecho, hizo un manga llamado Adolf Nisugu, donde con fuerte influencia de la Segunda Guerra Mundial y de Hitler, donde nos pone a 3 personajes que se llaman Adolf, siendo uno de ellos Adolf Hitler, obviamente. Son de hecho mangas fuertes que si lo encuentran en internet dice esto tiene contenido para mayores de edad, qué sé yo. Tezuka incluso llegó al extremo de animar clásicos como Crimen y Castigo o la película Metrópolis. A ese nivel llegó Tezuka. Tezuka realmente fue más allá de lo que ya había en Japón, volvió un poco a Occidente, tomó un poco de lo que había en Occidente y tomó esos clásicos y no solo los adaptó, sino que también se metió en ellos, trató de a partir de ellos crear obras iguales de profundas. Oye, quería agregar a tu información es ¿Sí? que si no fuera por Osamu Tezuka, Chotari Shinomori no hubiese creado nada de lo que conocemos. Chotari Shinomori, para la gente que no conoce, creador de Cyber 009, Kamen Rider, Super Sentai Series, también otro prócer de la ciencia ficción en Japón. Pero si no fuera por el gran Osamu Tezuka, muchos de los creadores que conocemos hoy en día en la actualidad no hubiesen existido. Muchos, muchísimos. Incluso hasta el mismo Choyo, como decíamos, todo parte de Tezuka. Entonces, si bien él no fue el padre ni del manga ni del anime, sí fue el precursor quizá más importante de todo lo que es el anime hasta el día de hoy. Y yo creo que a él le debemos que el anime sea este tipo de animación infantil, entre comillas, con un contenido más, entre comillas, profundo. Yo creo que a él le debemos prácticamente todo lo que el anime es hoy en día. Así que los invito a todos a que vean Tezuka e investiguen las más obras de Tezuka, porque realmente va mucho más allá de Astro Boy o de la Princesa Caballero. Eso solamente, digamos, la superficie de la obra, pero hay muchísimos más. Y bueno, me parece que estamos terminando, ¿no, Machimaro? Quedan los últimos minutos de programa. Últimos Hay minutitos. comentarios en el Facebook Live que los vamos a leer a continuación. Perfecto. Recuerden que este programa todos los días martes a la 1 de la tarde tenemos un nuevo Genki Deska. Exactamente. ¿Tenemos algún comentario ahí para leer? Rodrigo Esteban, llegué algo tarde pero me sumo a la transmisión. Éxito, Connie. Gracias, Rodrigo. El gran juez Di. También nos escucha hasta ahora María Cristina Saldívar, nos dice saludo a Connie, ánimo y mucho éxito con todos los proyectos. El Matías Jiménez, Connie aguante y éxito. El Rodrigo de Life Factor también nos manda muchos saludos. Hola. Ahí están los chicos, muchas gracias. Un abrazo también a la mucho. Valentina Loarte Veloso y muchas personas que nos escuchan a esta hora a través de radio, a través de nuestra página. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lamento que no hayamos podido, quizá por la primera parte que se nos hizo un poco larga, abarcar más sobre Tezuka. A lo mejor vamos a hacer otro especial más adelante para que la gente sepa más, pero espero que esto haya servido como una introducción o recordatorio para los que conocen la serie. Y para terminar, les comunico que ya tenemos invitada para el segundo episodio de Genki Deska, que es nada menos que Jacqueline Herrera, la autora del libro Otaku, 4 décadas de cultura pop japonesa en Chile. Así que el próximo martes vamos a estar conversando con Jacqueline, vamos a ver quién es ella, vamos a conocerla, vamos a ver qué está haciendo y por supuesto vamos a discutir todo lo que trae en su libro, porque es totalmente competente a los que nos interesa aquí en Genki Deska. Y por supuesto les reitero que se inscriban en lector.cl y voten por su libro en la categoría ensayos, porque le está yendo muy bien. Número 1, ganándole a Max Quitral, historiador. Lo repito, no se trata de una competencia, se trata solamente de difundir. Exactamente. Lean Otaku, yo lo recomiendo de sobremanera. Yo creo que refleja de manera muy, muy exacta una cultura que no se mueve para nada acá en Chile. Exactamente. Además que es un libro que inaugura este tipo de literatura aquí en Chile, así que tiene todos los méritos que puedan existir. Así que reitero, traten de lector.cl, votar en categoría ensayo por libro Otaku. Eso sería por hoy día. Un saludo a todos los que nos vieron. Espero que estén súper genki. No olviden comentar con la palabra genki también en los próximos programas. Y nos vemos la próxima semana, el próximo martes, en un nuevo episodio de Genki Deska. ¡Chao!
hobbyfm.cl es un medio radial de difusión digital enfocado a la entretención e información, y desde una mirada pluralista trabajamos en el mundo de las comunicaciones. Si tienes una empresa o pyme, este es el lugar perfecto para dar a conocer tu producto. ¿Necesitas posicionamiento como marca? ¿Quieres difusión profesional de tu empresa o pyme? Tranquilo, nosotros lo hacemos por ti a un precio ideal. Contamos con profesionales altamente calificados para hacer que tu producto tenga la difusión que merece. Publicita con nosotros y ten un gran alcance llegando a más personas. Contáctanos en nuestra fanpage hobbyfm.cl o ingresa a nuestro sitio web www.hobbyfm.cl o escríbenos por correo a hola@hobbyfm.cl.